Tomen asiento. El domingo nosotros habíamos quedado, estudiamos el versículo 20, ¿verdad? Cuando yo hablé del mensaje, Dios toca la puerta de tu corazón, ¿verdad? Apocalipsis 3:20, el que he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ahora vamos a irnos al versículo 22. Dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Punto. Amén. ¿Ves? Al que venciere. Y esto no es solamente al que vino todos sus días a la iglesia. No. Si no se perdió ningún domingo, si no se perdió ningún miércoles, ni ningún jueves, o el día que él tenga que venir a la iglesia. No está hablando solamente, está hablando de eso, pero también está hablando de todo. Nosotros sabemos que aquí en esta tierra tenemos una lucha, ¿verdad? Eso dice la palabra. Pablo dijo: la lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestados, contra principados, contra regidores de las tinieblas en las regiones celestes. Amén. ¿Ves? Entonces nosotros, el joven, yo, usted, todos los que estamos aquí y fuera de aquí en todas las iglesias, todo pastor, todo laico, todo ministro, todos tenemos esa lucha. Amén. Que no es contra carne y sangre, sino contra espíritus de maldad. ¿Ves? Con el dolor, con la circunstancia, con todo, con la tristeza. Cuando el profeta predica el mensaje de demonología de reino espíritu, reino físico, dice ¿cómo se llama esto? La depresión es un demonio depresivo que está dentro de nosotros. Amén. Y todo lo que sucede a nuestro alrededor es a base de demonios. Son demonios, son espíritus de maldad en las regiones celestes. El pecado, sabemos de dónde viene el pecado. El pecado vino del diablo, de Satanás. Eso es un demonio. Amén. El aguijón en la carne del cual Pablo habla es un aguijón que nos atormenta ahí, nos tiene ahí sujetos a eso. Entonces, contra todo eso lucha el creyente. Lucha contra la adversidad, la pobreza, porque hay tiempos oscuros. Nosotros yo he pasado tiempos oscuros. Y no hablo solo de la enfermedad. Desde antes, desde que yo tengo idea de que existo. Amén. Yo luché contra una enfermedad psicológica cuando era un joven, demasiado fuerte, destructible, algo que destruye la integridad de un joven, que lo termina. Y yo estoy vivo por la voluntad del Señor, no por otra cosa. Amén. Entonces tenemos tiempos oscuros, pero también viene una luz, viene un tiempo agradable y bueno después de la tormenta. Ustedes saben que ninguna tormenta se queda para siempre. El COVID empezó en 1919 y fue una tormenta tremenda para la humanidad. Y ya pasó. Y ahora es diferente, hay más oxígeno, hay más más cosas ahora. La construcción, el trabajo se ha disparado. Ahora hay más trabajo, hay más todo, porque hay una porción de humanidad que no está en la tierra. Amén. Gracias a Dios estamos aquí. Y los que murieron, pues que el Señor pues tenga misericordia. Entonces, si usted ve, hay dos fragmentos aquí. Hay dos fragmentos. Uno,
¿Saben qué es un fragmento? Dice, 1, al que venciere le daré que es, no, sí, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Ves? En mi trono. Ustedes saben que cuando Jesús muere en la cruz, Él regresó. Amén. Él regresó al trono de su poder, a la diestra de su poder. Esteban lo vio. Amén. Veo a Jesús a la diestra del Padre. Entonces, cuando Jesús muere y resucita, en ese fragmento Él llega al trono, pero no a su trono, al trono del Padre. No estoy metiendo una doctrina trinitaria ni secundaria, porque no creo en eso. Amén. Entonces, cuando Jesús, porque recuerda que esta es la palabra de Jesús, de Jesucristo después de la resurrección. Él habla el 20, el 21 y el 22. Son palabras después de la resurrección. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere les daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pero dice en su trono. Con mi Padre en su trono. ¿Ves? Pero ¿qué dice primero? Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, dice Jesús. Primer fragmento. Segundo, así como yo he vencido, amén, y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Ves? Eso es lo que Esteban ve. Gloria al nombre del Señor. Eso es lo que Esteban ve. En su trono. Por el momento él está en el trono de su Padre. Gloria al nombre del Señor. Póngale cuidado a esto, porque así es que se aprenden las Escrituras. Así es que usted aprende a discernir entre el bien y el mal. Es donde usted empieza a aprender a dónde está su posición ahorita. Amén, porque todo es por una posición que nosotros tengamos. Todo se mueve por eso. El hermano, mira, el hermano ¿me entiende? El amigo tiene su posición, tiene sus tierras, tiene su secularidad, tiene su estudio, él es tal y tal y tal. Él tiene una posición. Un día un hombre, yo le trabajo a un hombre ahí, y me manda un texto y me dice, mira, es que veo que lo que estás haciendo lo veo mal. Entonces vengo yo y le digo, mire, amigo, lo que usted está diciendo está totalmente incorrecto. Porque lo que usted dice que está mal, no está mal. Está bien. Y está bien, le digo, y no quiero que me vuelva a decir que está mal, porque está bien. Usted viene y me repite, me dice, lo escucho como que esté enojado conmigo. Dígame en qué puedo servirle, dígame qué le debo para yo pagarle. Entonces digo, para que lo arreglemos, me dice. Le digo, aquí no hay que arreglar nada. No es que estoy enojado, es que estoy sosteniendo mi posición. Porque yo, dentro de lo que yo le hago a usted y lo que usted me paga a mí, independientemente si yo gane o no gane, yo tengo que mantener mi posición de responsabilidad. Así que está bien, le digo. Y usted me vuelve a decir eso, se va a tener que buscar a otro. Porque yo no se lo voy a aceptar nunca a usted, que usted me diga que el trabajo que le estoy haciendo está mal. Ok, de acuerdo, seguimos adelante entonces.
Amén. Entonces dice, primero, al que venciere lo hace que se siente con él en su trono. Como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. En la obra del Espíritu Santo, amén, el profeta dice, tenía que ser iguales, exactamente iguales. Amén. Entonces, la iglesia tendrá que tener exactamente el espíritu que estuvo en Cristo Jesús. Amén. ¿Ves? ¿Y cuál fue el espíritu que estuvo en Cristo Jesús? Gloria al nombre del Señor. Era el espíritu de aquel que todo lo hace, que era el ministerio de la reconciliación, la responsabilidad de salvación, la responsabilidad de sanación, la responsabilidad como Padre Celestial de redimir a un pueblo que estaba perdido. Amén. A un pueblo que el diablo lo había tomado desde los días de Adán y lo había traído manipulado por el pecado. Amén. ¿Me entiende? Un pueblo que no podía defenderse de nada. Porque la Biblia dice que el hombre sin Dios no es nadie, no es nadie. Sin mí, dice, nada podéis ser. Amén. Entonces, cuando Jesucristo está hablando, el que venciere, ¿verdad? Él venció la cruz. Amén. Él venció la muerte. Él venció la adversidad. Venció el pecado, el hambre. Todo eso lo venció Jesucristo. Venció la muerte porque cuando Él fue crucificado, Él volvió a resucitar otra vez de nuevo. ¿Ves? Y dice la Biblia que a los que murieron en Él, amén, Dios le dio la potestad de traer con Jesucristo a todos esos que resucitaron con Él. Amén. Eso es lo que Pablo enseña. Ahora vea usted. Entonces, en la obra del Espíritu Santo, Él dice que ese Espíritu, amén, ese Espíritu, ese mismo Espíritu, y a eso es, mire, a eso es que apela que nosotros estamos aquí. Porque si nosotros no logramos, amén, obtener ese Espíritu que tuvo en Cristo, ¿ves? Entonces, nosotros estaríamos perdidos. Estaríamos fuera de la gracia. ¿Ves? Ahora, tener ese espíritu en nosotros es el espíritu que nos haría vencer. ¿Ves? Porque si usted no tiene este espíritu, usted no puede vencer. A usted cualquier cosa lo puede tumbar, o lo puede amedrentar, o lo puede sacar de la línea. Cualquier cosita insignificante. Porque si no hay cosas más débiles en esta tierra, somos nosotros. Somos nosotros débiles. Amén. Mire que usted que le van a hacer la glicemia, ahí está, que no quieren ni que le vean el dedo, porque sabe que lo van a hincar. Un día yo fui a hacerme una muestra de sangre y yo estaba así, y cuando algo así, le dolió, me dice, no me dolió. Es que le digo, el hombre, nosotros somos así, le digo. Le dije, sí, claro que me dolió el jinconazo, porque me hizo bruscamente, pero ¿qué le dolió? No me dolió. Es la debilidad de nosotros como carnales. Es esa cosa mental de que no nos han hincado y ya estamos sintiendo el dolor. Por eso es que nos duele. Amén. Jesús sabía el dolor que Él se iba a enfrentar. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros sabemos, cuando algo adverso sucede, nosotros presentimos las cosas.
Y cuando algo está frente a nosotros, mire, el hombre con el Espíritu de Cristo se da cuenta lo que está quedando atrás y lo que viene. Lo que viene. Amén. Cuando yo oro y le pido al Señor alguna cosa, yo no escucho voces porque no creo en eso. Y tal vez Dios me puede hablar a mí en voces, pero Él dice, como no cree en voces, le voy a hablar diferente porque no me va a creer. Dios es tan misericordioso y tan grande y tan amoroso que nos busque el acomodo a nosotros. Amén. ¿Ve usted? ¿Me está entendiendo usted conmigo? Entonces dice que ese espíritu que estuvo en Cristo Jesús, dice, debe estar en la iglesia, tendrá que tener exactamente el mismo espíritu que estuvo en Cristo Jesús para poder vencer y para poder sentarse con Cristo en su trono. Amén. ¿Ve usted? Vamos al libro de Romanos, capítulo 8 y verso 11. Dice la palabra: verso 10, 8:10, dice así, escuche esto bien. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Es cuando Pablo predica el mensaje a los romanos, viviendo por el Espíritu o viviendo en el Espíritu de Cristo. Este es el mensaje que él está predicando a los romanos. Dice así: pero si Cristo está en vosotros, amén. ¿Escuchó eso? ¿Cuántos dicen amén? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Ves? A causa del pecado. O sea, ¿qué quiere decir? Que el cuerpo está sujeto por el Espíritu de Dios y está muerto, o sea, está alejado, está separado, está divorciado, está lejos del pecado. El pecado no es la primera opción. Gloria al nombre del Señor. ¿Lo entendieron? Está muerto a causa del pecado. Amén. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Gloria al nombre del Señor. Si usted no tiene este Espíritu, está muerto. Aunque esté vivo, está muerto. Pero si usted ve la tipología de la palabra, dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de Jesús a los muertos, que levantó de los muertos a Jesús, vea usted, si el Espíritu de aquel, está hablando del poder eterno. Amén. Porque Jesucristo en su carne no era eterno, Él tenía que morir, y lo que muere no es eterno. Entonces, por supuesto, tenía que haber un espíritu eterno que a Él lo pudiera levantar. ¿Me está entendiendo? Lo pudiera levantar de entre los muertos. Dice que levantó a Cristo Jesús de los muertos, o sea, ese espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos, dice, mora en vosotros, o sea, mora en nosotros. ¿Qué es morar? ¿Qué es una morada? Donde usted vive. ¿Ves? Donde usted vive. ¿Cuál es la morada espiritual de nosotros? La palabra. ¿Cuál es la morada espiritual de nosotros? Jesucristo, la palabra. ¿Cuál es la morada de ese espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos? ¿Cuál es la morada de Él? Nosotros. Nuestro ser.
nuestras almas, cuerpo y espíritu. ¿Está entendiendo? Esa es la morada de aquel que levantó a Jesús de los muertos. Y si se muere en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. ¿Cuál Espíritu? El que levantó a Jesús de los muertos. Solamente por eso usted puede vencer. Por eso el profeta primeramente se adelanta y dice, son dos fragmentos. Ahora fíjense, estos dos fragmentos tenían que ser exactamente iguales. Si no es así, es un fragmento diferente. Tenía que ser exactamente iguales. Entonces, la iglesia tendrá que tener exactamente el mismo espíritu que estuvo en Cristo Jesús. O dice él, o no encajará con el cuerpo. ¿Lo entiende? Dice él. Ahora eso es para los metodistas, bautistas, anglicanos, católicos, lo que usted fuera. Tiene que acoplarse exactamente con el espíritu que estaba en Cristo Jesús. Tiene que acoplarse. Amén. Porque en el mensaje que predica el profeta Más que Vencedores, no recuerdo si es así, él dice, y Pablo lo dijo, que nosotros vencimos la muerte. Cuando él dice, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh sepulcro, ¿dónde está tu aguijón? Él dice, más gracias doy a Dios, amén, porque él estaba demostrando que por Dios y que por el Espíritu que estaba ahí en él, él podía vencer la muerte. Él sabía, Pablo sabía, que por un momento él iba a morir, pero que después iba a resucitar. O muerte, ¿dónde está tu victoria? Porque victoria se trata cuando usted puede vencer. Victoria se trata cuando usted puede lograr algo. Usted sale victorioso, dice usted, bueno, salí adelante. Y usted se para allá en la cima y puede ver aquello que está abajo, totalmente bajo sus pies. Pero Pablo dice que él venció porque Jesucristo había vencido en la cruz. Amén. Entonces es la manera, por eso él dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Amén. Pero ves, eso quiere decir que él está en el trono de su Padre. Amén. Pero que hay un trono que es de él, que está ahí. Amén. Ahora usted dice, pero entonces esto está extraño, porque ¿de cuál trono está hablando? Ahí lo vamos a ver por las Escrituras. Entonces hay un trono que está preparado. ¿Y por qué Dios no se ha sentado en ese trono? ¿Por qué Dios no? Mire hasta dónde es Dios de respetuoso con nosotros. Por eso yo siempre he dicho, creyente que no respeta a la iglesia, que no es íntegro con la iglesia, que no es ético con la iglesia, que no es reverente con la iglesia, no conoce a Dios. ¿Sabe por qué Él no ha tomado ese trono? Porque nosotros no hemos vencido. Estamos en la lucha. Estamos en la guerra. Estamos en las pruebas. Estamos cruzando la batalla. Estamos luchando contra los dardos del enemigo. Por eso debemos tomar el escudo de la fe, las arras de su espíritu, que es la palabra, dice la Biblia. Debemos de tomar todas estas cosas para poder vencer y para ser más que vencedores. Amén. Para que Jesús se pueda sentar en su trono y lo podamos sentar con nosotros en su trono. Amén. Así como vencido, dice él, porque él está en el trono de su Padre ahorita, porque él venció la adversidad, él venció la muerte, por el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos. Gloria al nombre del Señor. Y ese mismo espíritu es el que tiene que levantarlo a usted también. Pero tiene que morar en nosotros. Ahora este mensaje lo vamos a titular, hermana Michelle, ¿sabe por qué Dios tocó la puerta de su corazón? ¿Por qué Dios tocó la puerta de nuestros corazones? ¿O por qué está tocando la puerta de nuestros corazones? ¿Por qué? Porque nosotros todavía no estamos en la cima.
Gloria al nombre del Señor. Amén. Es que nosotros leemos la Escritura. Ah, sí, qué bonito. Es el que se siente conmigo en mi trono, así como es. Gloria al Señor. Y estamos ahí. Y estamos acá. No, 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 no. Estamos en proceso. Y Dios no ha venido. Y Dios no ha venido porque no estamos listos. El día que nosotros estemos listos, ahora el rapto no es el rapto no es ese viento que se va a llevar a la iglesia así de repente, que usted siente que va volando en el aire. No, 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 no. ¿Quién dijo eso? El rapto es caminar con Cristo. El rapto es estar al lado de su palabra. El rapto es vivir con Él. El rapto es ese espíritu que nos da vida a nosotros. Amén. Mire, por eso estaba diciendo, cuando hay adversidades y cuando hay estos momentos difíciles de la vida y de todas las cosas que cruzan, aquel que tiene la luz de Dios en su corazón, aquel que tiene la vida de Dios, aquel que sabe que hay un Dios que lo puede socorrer, aquel que sabe que hay un Dios que murió en la cruz del Calvario, en ese momento ese es el consuelo de él. Sí, pero Dios sabe lo que yo soy. Dios sabe que no he hecho las cosas bien. Dios sabe que no estoy haciendo bien las cosas. Él se está dando cuenta que yo estoy de esta manera. Él se está dando cuenta que yo estoy acá, que estoy allá. Pero usted dice, pero Él es mi Dios. Y ese es el consuelo de todos. El ser creyente de verdad que cree en Dios y su palabra. El consuelo de Dios. Amén. Por eso, mire, yo le digo al Señor, y yo les he dicho a ustedes siempre, yo no soy amante del dinero. No. Yo le digo, Señor, dame lo que yo necesito para sobrevivir, nada más. Porque hombre con plata se olvida de Dios. Hombre con plata se olvida de Dios totalmente. Con plata en la bolsa, y mire, póngale cuidado. Hombre sin plata está humillado en la iglesia. Hombre sin plata está humillado en la iglesia. Ay, Señor, claro, Señor, y llorando. Y sí, Señor, estoy aquí. Fiel a Dios. Fiel a Dios, íntegro y reverente con Dios. No tiene dinero. Cuando tiene dinero se olvida que hay un Dios. Porque el dinero se presta para un montón de cosas. Amén. Entonces yo le digo, Señor, dame lo líquido y que no me sobre ahí, que lo que salgamos ahí nada más. Yo un día tenía un dinerito ahí que me estaba sobrando, se lo pasé a ella. Tome, yo no ocupo eso. No es que sea fachento, ni orgulloso, ni nada. Es que yo me cuido. No vaya a ser hombre y esto que está aquí, no, no, no. Y yo siempre le digo a ella, porque yo soy muy, se me olvida y ya he perdido dinero. Así. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hombre con dinero se olvida de Dios. Hombre sin dinero se acuerda de Dios. O cuando está enfermo. Ahí sí, pero cuando se sana. Mire, cuando yo sané, Dios me sanó, gracias a Dios. Y yo estaba contando el testimonio al hermano Stanley Pry. Él quería refrescar eso. Y tal vez él quería escuchar ese testimonio que yo viví, pero Dios me guió a otra cosa, y más de ser un testimonio fue como un mensaje que quedó grabado diferente. Yo le estaba diciendo, muchas cosas se olvidaron, pero hay cosas que no. Amén. Cuando Dios a mí me sanó, 2 ministros me dijeron a mí, y ministros grandes, hombres de Dios, hombres íntegros con Dios. Hermano Daniel, cuando un hombre pasa esta enfermedad, creemos que no está apto para seguir en un púlpito. Creemos que no está apto para seguir predicando el evangelio. Amén, hermano, está bien. Pero aquí estoy. Porque es parte de la prueba y parte del examen. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera obedecido a eso? Ella estuviera en el mundo bailando y pintada y quién sabe, ya no estuviera ni conmigo. Ella anduviera en la calle, yo quién sabe dónde estuviera.
Porque un hombre deja de congregarse 3 meses, así sea el hombre más lleno de Dios, y me cuentan un cuento después. Si los pensamientos malos no vienen a la mente. Puede aguantar 1 año, puede aguantar 2 años, pero después se va al mundo. ¿A dónde estuvieran ustedes? A ver. ¿A dónde estuviera usted, hermano Salvador? ¿A dónde estuviera él y ella? Amén. Seguimos adelante. Entonces dice él, así sea católico, metodista, bautista, así sea lo que sea, dice, debe acoplarse exactamente con el espíritu que estuvo en Cristo. Amén. Ahora, cuando usted va a Mateo capítulo 27, verso 50, usted encuentra ahí, vea usted, esta palabra tan tremenda. Yo quiero que usted ponga atención a esto. 27:50, libro de Mateos, dice la palabra del Señor. 27:50 les dije. No. Vamos a buscarlo. Para eso tenemos aquí estas cosas. Ya les digo cuál es la escritura. Es en Mateo. ¿Qué es en Mateo? Sí. Ah, no, es que estoy en 26. Ahora sí, es ahí es 27:50. Ahí es donde vamos a leer. Dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, se entregó el Espíritu. Vio. O sea, entregó el Espíritu ¿a quién? Al Padre. Entregó su Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Entregó su Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad. ¿Ves? ¿Qué significaba eso? ¿Qué significaba eso? Que él había vencido. Que él había vencido la muerte. Ya la muerte, cuando él entrega su espíritu, el dolor ya no estaba en él. Gloria al nombre del Señor. Se había separado de la muerte, del dolor y de toda la angustia que Jesús padeció. Porque Jesucristo, desde su niñez, Jesucristo no fue un hombre. Jesucristo tuvo que luchar por su vida, tuvo que trabajar para comer, tuvo que enfrentarse a la adversidad, tuvo que enfrentarse al pecado. El profeta dice que era un hombre. Y Jesucristo vino a la tierra en forma de carne. Dios bajó en forma de carne, dice, para experimentar y para saber y para darse cuenta por lo cual el hombre había pasado de los días de Adán. Es que nosotros nos quedamos ahí y decimos, bueno, para él darse cuenta por dónde íbamos a pasar, para él darse cuenta el pecado, para él darse cuenta el dolor, para él experimentar la muerte. No, pero ya los hombres experimentaban la muerte desde antes de eso. Desde antes del nacimiento de Jesús en carne, el hombre ya moría.
Entonces Jesús vino para experimentar lo que había sucedido atrás del velo, atrás de ese rasgamiento del velo, de atrás de eso, porque el velo estaba aquí. Al rasgarse el velo se abrió. Eso significaba que Jesucristo había sido molido por nuestro pecado. Eso significaba que Él había vencido. Eso significaba que la ley había quedado y la gracia había entrado. Eso significaba que nosotros estábamos pasando y íbamos a pasar por aquellos hombres que habían pasado antes de la venida de Cristo, como la muerte de los apóstoles. Amén. Como los días de los mártires. Gloria al nombre del Señor. ¿Ves? Amén. Eso significaba que nosotros no teníamos mayor privilegio que ellos, ni ellos mayor privilegio que nosotros, que todo sería una unión invisible. Amén. Entonces, el velo se rasgó en dos. Eso significaba que Jesucristo había vencido. Amén. Tiene que acoplarse exactamente con el Espíritu que estaba en Cristo Jesús. Porque fue por eso que Dios lo rasgó y le dio a usted parte de ese pacto mientras Él levantaba a su Hijo de entre los muertos y lo sentaba a su diestra en las alturas. ¿Escuchó eso lo que le está diciendo? Amén. Tuvo que rasgarlo y le dio a usted parte de ese pacto mientras Él levantaba a su Hijo de entre los muertos. Ese nuevo pacto de nosotros, esa gracia que venía a nosotros, esa nueva ley que había para nosotros, estaba entrando a nosotros ese nuevo pacto. Eso significaba que Jesucristo estaba haciendo un pacto sempiterno con nosotros. Amén. Un pacto de eternidad con nosotros. ¿Cuál pacto? A ver, ¿cuál era ese pacto? Era el pacto de llevarlos a nosotros y podernos sentarnos a nosotros en su trono, que nosotros pudiéramos vencer para podernos sentar con Él en su trono, así como Él había vencido y se había sentado con su Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese pacto, de ese pacto está hablando. Que la Biblia dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios tiene que llevarnos ahí. Eso es lo que Él está haciendo. Y eso es lo que Él está haciendo en esta mañana. Y eso es lo que Él hará con nosotros. Y esa es su idea de Él. Amén. En el libro de Efesios capítulo 1 y verso 10 al 14, nosotros encontramos, amén, cómo Pablo lo describe, capítulo 1, verso 10 al 14. Nosotros, mire lo que Pablo dice. Quiero que usted lo vea por su cuenta. 1:10. Mire lo que dice. Desde 9 vamos a leer. ¿Lo tienen? Efesios 1:9. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Amén. ¿Vio usted? En sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación de los cumplimientos de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Eso lo incluía usted en la tierra y el trono que está en los cielos. Amén. En las dimensiones de vida. Y no estoy metiendo una doctrina, solo estoy predicando el tema que se adhiere a la necesidad de nosotros y de aquellos que van a escuchar esta palabra. ¿Ves? En el cumplimiento dice, amén, de la dispensación de los tiempos,
de los tiempos y así de las que están en los cielos como es los que están en la tierra. Por eso él dice en el último capítulo 21, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuáles iglesias? A las 7 edades dispensacionales que se aproximaban después de la muerte de Cristo. A esas iglesias les está hablando. Al que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a las 7 iglesias que estaban en Asia, lo que yo hablé el domingo. Amén. Por eso dice Pablo, en la dispensación de los tiempos, del cumplimiento de los tiempos, porque cada iglesia, mire, hoy es una dispensación, este día es una dispensación del cumplimiento de los tiempos. Si llegamos a mañana, lunes, es un día indispensable. El primer día para nosotros, el primer día es hoy. De la semana es un día indispensable. Mañana es el segundo día de la semana. Es un día indispensable. El martes es un día indispensable. Todo es una dispensación del cumplimiento de los tiempos. Hoy ya pasó. Mañana será otro día. Gloria al nombre del Señor. Son dispensaciones las que nosotros vivimos. Cada año que usted cumple, cada año que usted pasa, es una dispensación que usted está pasando. Y a eso se está refiriendo Pablo. Como las que están en los cielos y también las que están en la tierra. Ahora sigue diciendo, en la dispensación, dice, en él, asimismo, amén, en él, vea usted, en Cristo, en él. Aquí no dice que usted tiene herencia de su padre, herencia de su madre, herencia del otro, del amigo. No, dice, aquí. En él asimismo tuvimos herencia. ¿Y qué es un trono? ¿Qué es un trono? Después de la muerte de Salomón, a ver si usted, como dijo el hermano, le voy a hacer una prueba a ver si ustedes estudian la Biblia. Hermana, usted no, porque ella está empezando a venir. Este es para los viejitos que estamos aquí, para estos que dicen que estudian, para todos. ¿A quién le dio, hermana Scarlett? Estamos en un examen, aquí no estamos chantajeando a nadie, solamente es para hacer el culto bonito. Después de Salomón, ¿a quién le fue dado el reino? ¿Ah? ¿Y quién era? ¿No? Sí, también, pero había un hijo más importante. Hermano Rey sabe, ya sé. ¿De quién era hijo David? Ahora, ¿a quién le van a ceder el trono de David? ¿Cuál? A Jesucristo. ¿Lo entendieron? Que Él no está en su trono, está en el trono del Padre, pero que su trono está ahí guardado. Amén. El hermano Stanley Pray predicó un lindo mensaje, pero él no es el pastor de aquí, él es el evangelista que vino a animarlo, a echarnos ese polen en la cabeza para que yo pudiera predicar más fuerte hoy. Yo soy el pastor, yo tengo que meterlos dentro de la palabra. Es totalmente diferente. Que el hermano está predicando como el hermano Stanley Pray, jamás. Seguimos aquí. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que todas las cosas, propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Escuchó eso?
para alabanza de su gloria. Ahora dice, el verso 17. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu y sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su ¿qué? Herencia, de su herencia en los santos, y cuál la supereminencia, grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual esperó en Cristo. ¿Ves? Ahora, si usted analiza bien este capítulo, dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Ves? ¿Qué es eso? Un pacto. ¿Qué es eso? Una herencia que recibió él. Una herencia que le fue dada, prometida a él. Pero ¿qué es herencia que le fue prometida a él? Que es su trono. Amén. Esa herencia él lo hizo coheredar a nosotros, la herencia que para él fue prometida y fue heredada. ¿Lo entendió? Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, quiere decir que no es que nosotros vamos a llegar allá, bueno, ya porque que Jesucristo lo prometió y ya lo sentamos. No, dice que el que venciere. La Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, pero es por su palabra. Amén. Porque cuando el doctor dice ya no hay nada que hacer, el doctor se lo entrega a la familia y le dice, aquí está, o lo ceda y lo mete en un cuarto para que muera. Y el Señor de ahí lo puede levantar, el Señor de ahí lo puede resucitar, el Señor ahí lo puede sanar y puede hacer como si nada ha sucedido, porque ese es su poder. Ahora, y en esta noche, ¿ve usted? En esta noche Cristo, lo dice el hermano Branham en el mensaje La obra del Espíritu Santo, predicado el 8/16 de 1956. Y en esta noche, dice él, Cristo no está sentado en su propio trono. Yo se los pudiera leer así porque yo he estudiado el tema, pero no soy de esos. ¿En qué trono, dice él? ¿Está sentado? Dice, está sentado en el trono de su Padre. Ahora él dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Y nosotros tenemos ese gran privilegio, dice, de saber que algún día podremos sentarnos con Él en su trono. Amén. Como hijos redimidos. Como levantado de entre los muertos, resucitado de entre los muertos, redimidos de la perdición. Como elementos que estábamos en el olvido. Amén. Por eso es que ese creyente que los hermanos, que el hermano me olvidó, que el hermano no me visita,
Ay, que los hermanos me olvidaron. Yo, ese creyente, yo oro por él y todo, pero no me mezclo con él. Porque esto no se trata si yo me olvidé de ella, o sea, se olvidó de mí, usted se olvidó del otro. No, esto se trata de quiénes somos nosotros y a quién tenemos en nuestro corazón. Mire que la hermana, la hermanita, ¿cómo se llama? Alicia, yo me acordé porque ella vino y me acordé de ella. A veces me acuerdo, a veces no me acordaba de ella. Yo había como que cuando ella no viene, yo no me acordaba de ella. Y ahora que vino, ay, está Alicia. Me recordé porque yo soy un ser humano. Amén. Yo soy un ser humano. Y a mí se me puede olvidar muchas cosas. Se me había olvidado que la hermana era la hermana Francisca. Y le pregunté, ¿usted es hermana de la hermana Francisca? No, me dice, yo soy la hermana Francisca. O sea, ¿ves? Porque soy un ser humano. Pero Dios no se olvida de usted. Y usted no se olvida de Dios. Por eso les estaba diciendo al principio. Es el único ser, es el único amor, es el único consuelo que nosotros tenemos, porque es el único que nos ve aún en las desobediencias. Mire, a mí me gusta el hermano Stanley Pray. Desde que vino, porque el hermano Stanley Pray predica aquí, y lo escuché predicando y lo sentí. Él no vino a ver nuestros errores. Él no vino a mezclarse con nuestros errores. Él vino a traer una palabra de aliento para nosotros, a predicar el evangelio y a traerme un mensaje a mí, porque a eso lo mandó Dios. Amén. Claro, él predicó porque yo le cedí el púlpito. Pero si yo no le hubiera cedido el púlpito, él igualmente me hubiera dicho, hermano, así, 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 Dios me mandó para que yo te dijera estas cosas y hicieras estas cosas. Y yo sé que sí. Y yo sé que sí, porque es algo que está en mi vida. No hablo su propio idioma, no entiendo su idioma, y es algo que él vino y me dijo, ¿cómo sabe él? ¿Cómo él sabe o sabía que esa necesidad está en mí? ¿Cómo? Si no es Dios que se la dice. ¿Y cómo Dios hizo para que yo me diera cuenta de estas cosas? Lo tomó a él y lo envió y me dijo, ven y dile, hermano Daniel, cuánto yo pienso en él y cuánto le amo. Pues le estaba diciendo, si me ama Dios a mí, piensa en mí, cuánto más en ustedes. Que para eso estamos aquí. Por el amor de las almas. Aquí no estamos por plata, ni por dinero, ni por nada, ni porque otro sea más grande, ni más pequeño. Estamos por el amor de las almas. Amén. Se me fue el tiempo y no llegué a lo bueno. Eso es lo más importante. Ahora, y nosotros tenemos el gran privilegio de saber que algún día podremos, dice él, sentarnos con él en su trono. ¿Qué es lo que él está diciendo? Así como yo he vencido y me he sentado con él en el trono. Ahora, mire usted, Segunda de Corintios 4:14. Regresemos ahí por un momento y vamos a terminar aquí para que usted vea. Dice aquí, Segunda de Corintios 4:14, dice la palabra del Señor. Así es que como duré unos minutos hablando con ustedes, me fueron como 15 minutos, por eso estoy atrasado. Dice así la palabra del Señor, 4:14, sabiendo, ¿lo tienen? Dice, sabiendo, dice Pablo, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, ¿ves? Hablando de ese ser eterno, de ese Padre sin genealogía y sin madre, sin principio y fin, que bendijo a Abraham
cuando venía de la derrota de Kedorlaomer, le sacó pan y vino y lo bendijo. Y le dijo: bendito sea el Dios de tu padre. Amén. De ese está hablando. Dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. ¿Ves? Nos presentará juntamente con vosotros. Vea qué promesa. Ahora, vea usted, podemos sentarnos con Él en su trono. ¿Y cuál trono? ¿Cuál es ese trono? El trono de David, que le fue prometido a Jesucristo. Ahora, cuando usted va al libro de Isaías, capítulo 9 y verso 7, vea usted, aquí aparece ese niño, vea qué bonito esto, 9:7, podemos leer desde un poquito más atrásito, vamos a ver. Aquí estamos, 9:6. ¿Lo tienen? Vea desde dónde Dios está prometiendo a Jesús. Porque un niño, dice, porque un niño, Isaías está hablando del tema nacimiento del reinado del Mesías. ¿Ves? Aquí, la promesa que nace del reinado del Mesías. ¿Quién es el Mesías? ¿Quién era ese Mesías? Jesucristo, ¿verdad? Porque un niño no es nacido hijo, no es dado. Porque un niño no es nacido hijo, no es dado. Y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Ve usted? Está ahí, mire. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Amén. En mi trono. El profeta dice: Él no está en su trono, está en el trono de su Padre. ¿Qué es el trono? De cómo se dimensiona ese trono, en la revelación. Por eso dice que Pablo está hablando de revelación y de entendimiento al final de los tiempos. Ahora, no es que hay un Padre, no hay que estar, como quien dice, yo estoy, aquí está Jesucristo, aquí este es el trono, está Jesucristo y aquí está su Padre. No. Cuando Esteban lo ve a la diestra del Padre, el profeta dice: eso significa la eternidad, el poder y la fuerza que entornan la eternidad del ser eterno, Elohim, el Dios invisible. ¿Ves? Dice: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Porque es un trono, no toque eso porque esto es de mi hijo. No toque, no, esto, usted sabe que las herencias son intocables, ¿verdad? Nadie puede tomar una herencia que ha sido heredado. Ese trono nadie lo puede tocar. Ese trono no puede ser establecido sobre ninguna otra cosa, ni para nadie, ni para nadie. ¿Escuchó eso? Ni en el cielo ni en la tierra. Porque está prometido. Se lo prometieron a Jesús, a Jesucristo.
Y Jesucristo después de la resurrección lo dijo: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya se lo expliqué desde el domingo. ¿Escuchó? Es ese pacto sempiterno. Ahora mire lo que dice Lucas 1:32. Mire lo que dice Lucas 1:32. Esto es para discernir qué quiso decir Jesús con eso. Es que cualquiera se va y eso es como quien dice: tome, tome, tome y tome. Eso es, mire, cuando el hombre tiene que tener conocimiento y revelación, y tiene que tener fineza y trabajo y dedicación para predicar el Evangelio. Porque nada hago yo con venir aquí y decirle: bueno, Jesucristo dijo que se siente como ellos tres, y nosotros, claro, el trono, estamos en el trono y estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús, y bueno, está bien y todo, pero hay que centralizar y explicar el tema, cómo Jesús y por qué, y por dónde tenemos que pasar y a dónde tenemos que llegar. Que es por vencer, no es que ya no, eso, mire, un hijo desobediente, un hijo desperdiciado, un hijo que no cuida, el padre dice: no, a este no le voy a dejar. Se va al hijo más centrado, al hijo más honesto, al hijo más obediente, al hijo más serio, y le dice: te voy a poner a ti por albacea para que manejes esta herencia y la repartas a los demás hijos. Eso fue lo que hizo Elohim, la eternidad, el Dios invisible, el poder, la diestra que cuenta los cielos y la tierra, lo que nosotros podemos ver, el privilegio de la resurrección, de la salvación y de la sanidad. Por eso dice el profeta: él no puede llamar a Isaías, él no puede llamar a Moisés, él no puede llamar a otro, ni a usted ni a nadie. Él llamó a Jesucristo, él mismo se hizo carne, dice, para meter este plan de redención, este plan de resurrección, este plan de sanación, de traer la transformación en el hombre y regresarlo de nuevo a donde estuvo primero. Gloria al nombre del Señor, no era cualquiera. Él tenía que llamar a Jesús, al Hijo que salió de él, a esa transformación, a esa gota de Dios en María, que vino a María y nació el ser llamado Jesucristo. Y en él puso todititas las cosas que estaban en el cielo y en la tierra, y le prometió el trono de David. Y después de haberle prometido el trono de David, Jesucristo, después de la resurrección, cuando Dios lo hizo vencer la muerte, el pecado y todo, él dijo: al que venciere. ¿Lo entendió? Lucas, ¿qué les dije? 1:32 en adelante. Vamos a buscar el capítulo. Dice así la palabra del Señor. Mire lo que dice. 1:32. Vamos a leer desde el 30. Pero aquí encontramos en el capítulo algo bonito, en el capítulo 28, 1:28 dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, que es la palabra de los católicos: Dios te salve María, llena eres de gracia. Aquí la Biblia dice: y entrando el ángel Gabriel en donde ella estaba, hablando de María, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a Jesús, un hijo, y llamará su nombre Jesús. Este será grande. Oiga usted el mensaje que traía Gabriel. Ni siquiera era Jesús, era Gabriel, el mensajero de esa eternidad. Dará luz
hijo, dice, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará, ¿qué? El trono de David. ¿Escuchó? De David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Ahí está. Hoy le estaba diciendo yo al principio, un pacto sempiterno. A él oíd. No, estamos todavía en el mensaje, la obra del Espíritu. Dice, y cuando él tomó, dice, tomó el trono de David, ¿cuál es el heredero? Que es Cristo. Ahora dice el profeta, y reinaremos con él en la tierra por 1000 años, y luego por toda la eternidad, por siempre y para siempre. Amén. Entonces, ese reino de David, ese reino que ha sido prometido, el profeta lo compara con el milenio, que es en la tierra milenial. Toma el trono de David, el cual es su herencia, la que fue anunciada por Gabriel a María. Y reinaremos, dice el profeta, dice, y reinaremos porque a nosotros nos ha sido prometido el trono de David, mi trono, conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he pasado con mi Padre a su trono, porque él estaba hablando después de la resurrección. Entonces, después de la resurrección, que está prometida en la palabra, para aquellos que aman su venida, pongámoslos de pie, entonces nos será entregado la promesa y el pacto, y él dirá, aquí está nuestro trono. Aquí está mi trono y es el trono de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos queremos eso? Yo necesito eso, porque en el milenio no habrá dolor, no habrá nada. Ahora mire usted, Apocalipsis 25 dice, para terminar ahí y seguir el domingo, dice, Apocalipsis 25, mire qué bonita palabra, dice así la palabra, que es igual, es lo mismo que estamos hablando, y yo quería terminar con esto. 25 dice, no, 24 dice la palabra. ¿Lo tienen? Habla milenio. Y vi tronos. Amén. ¿Sabe cuáles son estos tronos? No, son pequeñas huéspedes celestiales. Amén. Dentro de la promesa, la glorificación de cada uno en un cuerpo glorificado en el milenio. ¿Qué son estos tronos? Como le dijera, es la paz que entorna, la paz que llena nuestros corazones. Amén. ¿Qué son estos pequeños tronos? Es la posición de cada uno de aquellos que venzan. Es la posición de aquellos que logren llegar y pasar esa dispensación de ese tiempo. Amén. Es el lugar escogido para cada uno que venza. Es el lugar que Dios tiene preparado para todos aquellos que aman su venida. Aquellos que llevan las heridas de Jesucristo en sus lomos. El profeta dice, a la iglesia hay que enseñarle a que tienen, dice, que luchar por la salvación. Y cada uno de nosotros no debemos ser carga de nadie. Amén. Que mi salvación no sea carga suya y que su salvación no sea mi carga. Claro que es carga mía, porque yo tengo que predicarles el evangelio, pero que no sea una responsabilidad
que sea una responsabilidad propia y un esfuerzo propio, porque Él lo habla individualmente al que venciere. No a los que vencieren, al que venciere. Amén. Por eso dice la palabra, dice en un libro, no recuerdo, pero está en el Nuevo Testamento, no recuerdo ahorita, dice, obedeced a vuestros pastores. Obedeced a vuestros pastores, como si ellos fueran a dar cuenta de sus pecados. ¿Ves? Y el profeta dice, cada ministro del evangelio, cada pastor, dice, se tiene, dice, que presentar ante Dios. Y tiene que presentarle a Él, dice, esto fue lo que yo hice. Aquí está la iglesia, así sean 3. Yo estoy seguro que de esta iglesia, ahí vamos a estar. Si nosotros entramos ahí y logramos vencer, ahí vamos a estar. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años, que es la segunda resurrección, o sea, la que no tiene parte con esto. ¿Ves? Es ahí donde Dios nos quiere llevar. Por eso Él dice, cuando Él tome el trono de David, del cual es heredero, Lucas 1:32, donde leímos con Gabriel. Es que, mire, es que esto no fue obra de nadie. Es que esto no fue la propia María, como dice la religión. Esto no fue ninguna otra gente. Esto no fue un hombre mortal. Esto no fue un hombre pecador. Este fue el ángel Gabriel. Amén. El que estaba a la par de Jesucristo, el mensajero, el enviado. Él dijo, dice el profeta, Él sopló y Él hizo Zoe. Él hizo y dijo, y transmitió la palabra en Gabriel. Y Gabriel dijo, aquí está. Jesús reinará y le será dado el trono de David. Gabriel. Esto no fue nadie. Por eso, mire, nosotros tenemos que saber discernir entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal, entre el pecado y la santidad. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si Él está obrando, ahora sí el mensaje de Elohim, párrafo 86. Entonces, si Él está obrando, entonces si la única cosa diferente en Jesús, su cuerpo corporal, está sentado a la mano, a la diestra de Dios. Romanos 8:24 lo presenta clarito. A la diestra de Dios. En el trono de Dios, dice, ¿ves? Ese no es el trono de Jesús, dice el profeta. ¿Lo escuchó? Es el trono de su Padre, su trono. Él es el heredero. Él heredará eso. Él tiene el trono de David. Amén. Que es donde les prometido en Lucas, el trono de David. Ahora Él está esperando allá en un cuerpo corporal, pero Dios envió su espíritu de regreso para estar en la iglesia. O sea, ahora Él está esperando allá, dice, en un cuerpo corporal glorificado. Pero Dios envió su espíritu de regreso para estar en la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Señores, quisiéramos ver a Jesús, párrafo 14. Ahora Él es el mismo, solamente hay una cosa que lo haría diferente a lo que Él era cuando caminó por las riberas de Galilea. Eso es, que Él no estaría en un cuerpo corporal. Ahora ese cuerpo ha sido levantado y está en el trono de Dios esta noche. Ahí es donde lo vio. Aquí vamos a cerrar. Prometido. Ahí donde lo vio Esteban, capítulo 7, libro de los Hechos. Aquí es donde Esteban lo ve y él discierne eso y él dice, lo veo, lo estoy viendo. Ya se me olvidó dónde es que está Hechos, aquí, atrás de Romanos. El libro de los Hechos dice así, vea, aquí terminamos. Ya estoy cansado. Dice así, Hechos capítulo 7 y verso 55. Mire lo que dice.
que estaba haciendo, 55 dice, cuando Esteban estaba haciendo defensa y muerte de Esteban, estaba siendo sepultado en piedras por Saulo de Tarso, en ese entonces. Dice así, Hechos 7:54, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí el velo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, taparon los oídos, no querían escuchar eso. Ve usted, ahí es donde Esteban lo vio. ¿Y por qué Esteban lo vio? Porque él estaba venciendo la adversidad. Ahí él murió, sepultado, crucificado en piedra por la palabra del Señor. Entonces, cuando él venció y pudo vencer la muerte, él pudo ver a Dios, a Jesús, a la diestra de Dios, a Elohim, que no son dos, sino es Dios, Jesús. Porque el profeta dice: ahora él está esperando allá en un cuerpo corporal. Gloria al nombre del Señor. Él vio a Jesús, él lo vio ahí, pero ahí estaba Dios, el ser invisible. Él en ese último trance de muerte, en esa resurrección, en esa nueva vida, en esos ojos glorificados, él pudo ver la diestra, y diestra es poder. La diestra es la derecha, la diestra es la extremidad derecha, esa es la diestra. Por eso Juan dijo que él tomó la diestra y lo levantó. Dios le dio la mano derecha y lo levantó. Diestra es poder, diestra es el poder, diestra es lo que, como dice el dicho, que tu izquierda no sepa lo que tu derecha hace. Amén, porque la derecha es el poder, la diestra, todo lo que Dios tiene. Ahí en torno a la palabra, se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Un Dios celoso que tiene esa herencia preparada, que cuando nosotros venzamos, Él va y se sienta con nosotros y nos va a dar esos pequeños tronos que Juan vio. Y vi tronos y se sentaron los que tuvieron la facultad de haber vencido. Y los que no recibieron la marca, ni en la mano ni en la frente, o sea, la marca de la bestia. Amén, de esa marca está hablando. Y bestia significa poder religioso. Amén, poder religioso significa bestia, poder religioso fuera de la palabra, que no tiene nada que ver con la palabra. Y que en el mensaje, la marca de la bestia, el profeta dice que la marca de la bestia fue puesta desde los días del Edén. Los que no recibieron la marca desde el Edén, ¿ves? Como nosotros que creemos la palabra y que vamos a vencer, porque Dios nos ha hablado en esta mañana. Que el Señor les bendiga. Se me quedaron tremendas escrituras.